오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 hasta el 25. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 hasta el 25. Vamos a leer todos juntos. 시작. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que les salva, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y deshaceré el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría, agravó Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos entendimiento torpezador y para los gentiles locura,
Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio a los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte de los hombres. 하나님의 미련한 것이 사람보다 지혜 있고 하나님의 약한 것이 사람보다 강하니라. Amén. 이 시간 귀한 생명의 말씀을 우리 En este momento vamos a escuchar la palabra del Señor. Oremos para que este momento nosotros podamos venir delante de esa palabra, y también oremos por el obispo para que él tenga la sabiduría, el conocimiento y el poder de Dios. Vamos a orar todos juntos. 이 귀한 시간 우리 영혼이 하나님의 말씀을 더욱더 우리 영혼 신비에 새기며 주 앞에 나가는 귀한 시간 될 수 있도록 역사하여 주시고 함께하여 주시옵소서. 우리가 말씀을 받되 참으로 순종하며 참 믿음을 갖는 이 귀한 시간 될 수 있도록 하나님 우리를 인도하여 주시옵소서. 말씀을 전하시는 감독님 입술에 기름 부사 성령으로 역사하여 주시고 하나님이 그의 입술을 주장하여 주시고 인도하여 주시옵소서. 이 모든 가운데 우리 하나님 앞에 나가는 우리 모든 심령 되게 도와주시고 성령의 능력과 권능으로 함께하여 주시고 정말 우리 감독님에게 능력과 충만함으로 말씀하여 주시고 주께서 붙들어 주시고 함께하여 주시옵소서. 우리 모두가 더 주 앞에 나오는 귀한 심령과 마음을 갖고 주께로 나가는 이 시간 될 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 예수 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 맞아 te damos gracias por este día santo que nos has dado y nos has llamado a cada uno de nosotros y nos has recibido. 예배하며 Padre Dios, ayuda, Señor, nosotros en medio de este culto deseamos recibir tu palabra. Padre Dios, ayuda a tu siervo que va a llevar tu palabra, a quien tú has puesto. Ayuda, Señor, para que tu siervo pueda ser revestido de tu poder y pueda llevar esos misterios del cielo. Padre Dios, y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros puedan recibir lo que tú estás dando personalmente. Obra en cada uno de nosotros. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 아멘. 십자가의 도. El mensaje de la cruz. 오늘 하나님 Vamos a leer todos juntos la síntesis. 시작. Dios es justicia. Él envía al Verbo al mundo. Este es su amor. El pecado y la religión chocan en el mundo. El pecado niega la religión y la religión al pecado, pero todos son hechos injustos. El pecado niega a Dios y la religión engaña sobre Dios. Solo su apariencia es diferente, pero ellos son como la moneda que tiene dos caras. Ellos caminan el camino de la injusticia que odia a Dios. El mensaje de la cruz es seguir la voluntad de Dios a fin de su justicia. Jesús vino para cumplir esta voluntad por esa justicia. Por lo tanto, el pecado es desobediencia y la religión es orgullo. Aquel que no conoce la justicia de Dios es pecado. El mundo se avergüenza del mensaje de la cruz, pero esa es la sabiduría y el poder de Dios. Como aquel que dijo que iba a salvar fue muerto, es maldito. Se esparce el rumor de que la cruz maldecida es necedad. Jesús ordenó: todo aquel que quiere seguirme tiene que negarse a sí mismo. Así se convertirá en mi discípulo. El camino de negarse a sí mismo es tomar su propia cruz y pelear con la injusticia hasta derramar la sangre. El mensaje de la cruz es que los pecadores mueren y solo los justos viven. La ley de Dios es diferente a los pensamientos del hombre. Incluso Jesús obedeció a la justicia y siguió su voluntad. Este es el mensaje de la cruz. Su propia justicia es orgullo y religión. La desobediencia es el pecado e incredulidad. Solo el mensaje de la cruz puede sobrepasar esto. Amén. 사랑하는 여러분, Queridos hermanos, todos nosotros 예수를 잘 온전히 Nosotros tenemos que creer con toda verdad a Jesús. 혹시 예수를 잘
Obviamente habrán momentos en el cual nosotros pues creemos en Jesús completamente, pero como nosotros aún ya vamos a la iglesia y atendemos a la iglesia, podemos pensar de que nosotros tenemos una buena fe. Pero la verdad esto no es así. 그런 상태로 있는 채로 두고 안심하고만 Pero entonces, el hecho de que estas personas piensen de que están en bien y que su estado espiritual está bien, ignorando ese problema, la verdad, esto no es bueno para su espíritu. De pronto, esta persona estará yendo en el camino de la destrucción. Esa persona podrá pensar de que está yendo en el camino de la salvación, 예수님 당시에 pero no es así. 유대인들도 Incluso en esa época donde Jesús estuvo, donde estuvieron los judíos, todos los judíos pensaron de que ellos eran personas que iban a recibir la salvación, pero la verdad es que no fue así. 그 믿음, 진정한 믿음이 없었기 때문에 ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron esa fe verdadera que Dios desea. Pero incluso eso no solamente está hablando de los judíos, pero también está hablando de los griegos y de 사실은 todos los que estaban viendo en ese instante. 이방인들 우리가 Y entonces, en otras palabras, podemos decir una palabra más general a todos los incrédulos. 당시 복음이 전파되었지만 También a los griegos era llevada la palabra de Dios, pero ellos al escuchar esta palabra, la verdad, ellos tenían una gran pared en medio de esto, 그래서 그러한 장벽 para que ellos pudieran creer en Jesús. Pero a través de esta pared, la verdad, era difícil para ellos de conocer esto. Pero entonces, esa fe que nosotros estamos hablando es esa fe que viene de Dios. Incluso aunque una persona trata de venir delante de Dios y tenerse comunión con Dios a través de su propia fe, la verdad no la puede hacer, no podrá tener ese encuentro. ¿Por qué? Porque sin esa forma en la cual Dios nos ha dado a nosotros para tener ese encuentro, la verdad nosotros no vamos a poder tener ese encuentro y no vamos a tener esa fe. 그런 사정도 모르고 Si no es a través de esa forma que Dios nos ha dado a nosotros. 유대인들은 표적을 보기를 Por eso, entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros? Estos judíos querían señales de Jesús. 어떤 것을 성경이 Ellos pidieron señales a Jesús. 유대인들은 예수님 앞에서도 표적을 증거했어요. Y no solamente delante de Jesús, sino anteriormente, los judíos constantemente pedían las señales. ¿Para qué? Para que ellos pudieran creer. 자기들이 생각이 바뀌어서 Ellos al mirar esas diferentes señales y ellos al ver esto, ellos pudieran pues cambiar sus pensamientos y así pues pudieran creer. O sea, estaban diciendo a Dios, diciendo que ellos le dieran un tipo de pues señal o algo para que ellos pudieran creer. Pero la verdad, estas personas no quisieron creer. 없기 때문에 Como ellos no tenían en sus corazones esa base de creer, ellos estaban pidiendo señales solamente para hacer un tipo de excusa. 할 때도 역시 Incluso Pablo al predicar a los gentiles, 그러한 문제들이 생겨났습니다. podemos encontrar pues problemas similares a los judíos. Si vemos a los gentiles, la verdad, los gentiles, ¿qué es lo que estaban pidiendo ellos? Ellos pedían esa sabiduría, o sea, que fuera algo lógico, algo que ellos pudieran entender dentro de de su cabeza. Entonces, ellos, ¿qué estaban pidiendo? Estaban pidiendo un tipo de principio 판단할 수 있는 o ese tipo de sabiduría en el cual ellos pudieran aceptar en sus mentes y poder pues aceptar y creer. Pero si no hubieran sido, pues si ellos no hubieran entendido acerca de esto, ellos no hubieran creído. 왜냐면 복음이라는 것은 Pero entonces con esto la verdad podemos ver que es limitado y la verdad con esto no podemos creer pues en Dios. ¿Por qué? Porque si vemos en el Evangelio no tiene ese efecto de poder pues influenciar y conmover a las personas. Pero las personas tratan de 복음 전파할 때 pues acercarse al Evangelio de esta forma. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es 음성을
esa voz en el cual nosotros podemos pues conectarnos, o sea, podemos tener pues ese encuentro con Dios. Esta es la obra o pues el rol del Evangelio. 머리에 들어감으로써 우리가 신앙을 Pero entonces, a nosotros al escuchar el Evangelio, y entonces esto no significa que nosotros solamente por el hecho de escuchar vayamos a tener la fe. 정체가 En otras palabras, ¿qué es lo que estoy diciendo a ustedes? El Evangelio, nuestra fe, no es un tipo de principio. 지혜로 합당하게 Y tampoco esta fe no es algo que nosotros tenemos que entender en nuestra mente para que así pues podamos aceptarlo. De esta forma nosotros nunca podemos tener ese encuentro con Dios. Queridos hermanos, el comienzo de nuestra fe 참으로 시작되기 위해서 거쳐야 되는 과정 es en ese proceso en el cual nosotros podemos pues comenzar con nuestra fe. ¿Qué es? 우리 신앙이 시작되는 ¿Qué es? Ese camino, o sea, ese principio, esa realidad en el cual nosotros tenemos, que necesitamos para tener la fe, ¿qué es? Es 사실 esa obra en el cual 버리는 것이죠. de que Jesús ha venido en esta tierra y Él murió por nosotros, y esto en sí se tiene que convertir en mi realidad. La realidad de Jesús tiene que convertirse en mi realidad. De que el hecho de que Jesús haya muerto hace 2000 años y ha venido en esta tierra, en ese momento en el que Él murió, y el hecho de que nosotros ahora creemos en esa muerte y sabemos de que Él murió por nosotros, 현실이 우리에게 nosotros al creer en esto podremos conocer esa realidad, esa verdadera realidad. 내 마음에 Y así nosotros a través de esto, entonces todas nuestras preguntas comienzan a solucionarse. Y acá está esa señal. 표적이 되는 것입니다. Acá esto en sí se convierte en nuestra señal. 우리의 현실입니다. Esa realidad de Dios es nuestra realidad. Pero entonces las personas del mundo son ciegas ante esto. ¿Por qué? Porque sus principios y sus objetivos y sus propósitos están en otras cosas. 굉장히 비좁습니다. O sea, su mirada es tan estrecha, pero aunque esa realidad viene delante de ellos, pero entonces como esta realidad, si no es como lo que ellos desean en sus corazones o es algo que no es igual a lo que ellos están pensando, la verdad esto no lo acepta. Pero la verdad es que Jesús ha venido en nosotros a través de la historia, ha venido en nuestra realidad, o sea, ha venido en esta tierra y realizó su obra. 자기의 현실이 우리의 현실이 된 것입니다. Y así su realidad, esa realidad de Jesús se convierte ahora en nuestra realidad. Y así nosotros a través de esto podemos tener ese encuentro con Él. Y así como su obra se convierte en nuestra obra, nosotros a través de ver a Jesús podemos abrir nuestros ojos a la verdadera realidad. Pero es como nosotros no, pues estamos tratando de abrir nuestros ojos, obviamente no vamos a poder esa realidad. Por eso, ese mensaje de la cruz es esa llave para poder entrar en esa realidad. 만나는 접촉점이 Ese mensaje de la cruz es ese punto de medio en el cual nosotros podemos tener ese encuentro con Dios. Es esa señal en la cual nosotros podemos tener ese encuentro con Dios, o sea, podemos tener esa comunión con Dios. 삶의 Pero a través de esa sociedad en la cual nosotros estamos viviendo, 신앙을 방해하고 있습니다. hay muchos diferentes elementos que están molestando a nuestra fe, pero entre uno de esos elementos es el racionalismo, es ideologismo, 합리주의 이렇게 똑 el idealismo. 합리주의적 사고를 말하는 O sea, está hablando sobre ese pensamiento racional, o ese pensamiento racionalista. 합리주의라는 것은 이제 이성주의랑 같은 말인데 ¿Ves? ¿Qué significa esto? Está lleno de la filosofía. ¿Qué significa la filosofía? La filosofía uno primero tiene que tener un principio, pero si ese principio es digamos, una idea o algo es apto en esta y principio, entonces esto es lo correcto.
O sea, está buscando esos principios que sean pues idealistas, o sea, que son ideales y racionales. 합리주의는 교회의 진리가 Pero la verdad es que el racionalismo, la verdad, pues así con esos diferentes estándares que están dentro del idealismo, el juzgar a la iglesia, pues la verdad obviamente no es racional. 말이 안 된다고 당장 말합니다. Y el racionalismo, la verdad, constantemente pues niega de que la iglesia o el cristianismo o la fe es racional. 하나님이 사람으로 이 세상에 내려오셨고 Pero 하나님의 아들이 Jesús, quien es el Hijo de Dios, vino en este mundo y Él, al venir en esa tierra y al morir en la cruz, 되지 않는 la verdad, este hecho, la verdad es algo que no puede ser aceptado en el racionalismo. 왜 굳이 그래야 되나? Y si juzgamos esto en la filosofía, podemos pensar, ¿por qué será que Jesús 기독교 진리는 haya venido en esta tierra? ¿Por qué? No tenía la necesidad, pero ¿por qué vino? 신앙인들, 종교인들, 그리스도인이라 하더라도 Pero entonces, si nosotros vemos a los cristianos o incluso pues a los religiosos que incluso pues están dentro pues de la iglesia, estas personas, la verdad, el no solucionar esto ha sido un gran tropiezo para la fe de cada uno de ellos. 단지 종교 시스템에 불과해요. 그런데도 자기 괜찮다고 생각하기도 합니다. 그냥 설마 내가 Pero entonces, la verdad, ellos al tener esa vida de fe, ellos como no han solucionado esto, ellos piensan entre ellos, ay, ¿será que yo entraré pues al infierno incluso si como yo tengo la fe? Ay, no va a ser así, no creo que va a ser así. Y tienen siempre dentro de ellos ese temor. Y la verdad, estas personas están teniendo, incluso podrán tener ese mismo corazón que pues el diablo. 그렇기 때문에 E incluso siempre tienen dentro de su fe esa fe que es, pues, pues tiene ese temor dentro de ellos. 잘 믿어집니다. 그러나 여러분도 그럴 거예요. 그러나 아닌 사람도 Pero, aunque incluso para algunos es el aceptar el hecho de que Jesús haya venido en esta tierra y muerto por nosotros sea algo fácil, hay otras personas que no. 확실한 증거를 보여주셨으면 O hay otras personas entre ellos que piensan como, ay, ¿será que hubiera sido mejor si Dios nos hubiera mostrado a nosotros, pues para que así pues nosotros pudiéramos creer sin dudar? Hubiera sido mejor, ay, que Él se hubiera pues 주인은 revelado dentro de nuestros ojos para que no todos nosotros pudiéramos creer. Ay, pues tenemos ese deseo y esa esperanza en nosotros, pero esto es algo que nunca ocurrirá. ¿Por qué? 주님의 계획이에요. Porque este es el plan de Dios. Así es como Dios obra. 우리가 주님의 E incluso, 달리시고 고난 받으시고 e incluso 그래 우리 죄를 사시다 그 사실 cuando nosotros veamos esa realidad de que Jesús haya muerto en la cruz, que Él bajó en lo más bajo y la verdad, pues Él murió en la cruz, la verdad, esta verdad en sí es que es una señal. 한 것인데 Ahora les quiero explicar a ustedes acerca del texto pues bíblico que hoy leímos. Y nosotros podemos encontrar que en los Corintios estaba pues había sido pues dominado por Grecia en ese tiempo y la verdad todas las cosas se basaban dentro de la filosofía. Por eso pues la política, 모든 문제 o sea, el orden, todas las cosas, incluso la religión en ese instante, todo era pues influenciado 승인을 받아야 o basado y tenían que ser aceptado a través de la filosofía. O sea, tenía que aceptado por la filosofía para que así pueda ser pues aceptado. 성격이었어요. 고린도 Y en ese tiempo pues tenían pues esa influencia de la filosofía e incluso pues en Corintios como eran gran influenciados por Grecia pues así era como pues ocurría, pues así tenían todavía esa cultura.
지식이라는 도구를 통해서 Pero entonces ellos, a través de esta filosofía, de esta sabiduría que ellos tenían, ellos también incluso constantemente quisieron pues juzgar si la fe era pues filosófica o no. Y ellos tenían pues esa costumbre dentro de ellos. 검증이 돼야 마음에 Y cada uno de ellos pues tenían que pues aceptar de que esto era algo filosófico para que ellos pudieran pues aceptar la fe. 상황이었던 것 같습니다. Ese era pues lo que estaba ocurriendo en ese instante. 사람으로 오셔서 Pero entonces el Hijo del Dios vino en esta tierra, Él murió en la cruz y Él perdonó el pecado de todas las personas e incluso pues Él les hace ser hijos. Pero entonces toda esta obra que Jesús hizo, la verdad para ellos, esto era algo como que ellos no pudieran entender. 할 수 없이 쓰는 그런 스토리 정도 Y incluso ellos podrían pensar de que este tipo pues de historia era algo que pues no era pues lógico 일반 사람들이 받아들이기에는 y era algo muy difícil para ellos que pues pudieran recibir esto, 또 그 하나님을 el aceptar esto. 하는 사람도 그런 정말 좀 비참한 하나님 Y incluso a las personas que quisieran pues servir a Dios al escuchar todo lo que Jesús hizo, entonces ellos pensarían, es que Dios pues 우리는 parecía que fuera un Dios pues triste, pues pobre. 옛날 사람들은 당시 성경에 있던 사람 Pero entonces 사도 바울 시대에 nosotros al escuchar esto pues podremos dejar a un lado y pues no pues interesarnos mucho de esto. Pero en esa época, en la era de Pablo, en ese tiempo, la verdad, esto era una gran pues pared. Eso era una gran pared que estaba bloqueando para que las personas no pudieran recibir la fe. 나무에 매달려 죽으시고 그 결과 이 세상의 모든 사람들의 Sin embargo, es que el hecho de aceptar esto, de que Jesús murió en la cruz, la verdad era difícil para ellos el de escuchar esto y escuchar todo lo que Jesús habían hecho. 자체가 소개하는 것이 Incluso el hecho de pues que pues el llevar esto a incrédulos era algo muy difícil de hacer para las personas. 분명한 그러한 ¿Por qué? Porque era obvio de que ellos no hubieran podido aceptar esto muy fácilmente. 십자가 그러나 그러니까 그것이 성경에서 계속 반복되는 계속 Por eso, 언급되는 말이에요. esto es algo que nosotros, y una palabra que nosotros hemos encontrado constantemente en la Biblia, 그런 어느 선에선가는 그런 당장에 막 그 마음에 부딪히는 es que 것 같아요. nosotros, aunque en este momento, pues en este momento, en este presente, como hemos escuchado en muchos lugares acerca de la Biblia, la verdad, el escuchar esto, pues podría ser algo más fácil de recibir esto porque lo hemos escuchado. Pero entonces en el pasado, ellos no hubieran escuchado esto. 관한 문제를 다 Y la verdad, cuando hablamos sobre el mensaje de la cruz, la verdad, ¿de qué está hablando? Está hablando de Logos. Pero entonces, de cuando habla sobre ese mensaje de la cruz, la verdad está hablando sobre esa muerte de Jesús. Ese es, pues, el mensaje que está diciendo. Ese es el comienzo. Ese es el momento, ese punto en el cual nosotros podemos tener ese encuentro con Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que resolver. 여기 누가 무시하고 있다면 Pero si nosotros estamos ignorando y menospreciando el mensaje de la cruz, la verdad, ¿qué significa esto? Es una persona que 보이고 있는 것입니다. está yendo del camino de la destrucción. 십자가의 교훈은 El mensaje de la cruz, aquel que menosprecia esto, 그 사람이 멸망하고 있다는 증거를 보여주는 것이고요. está dando testimonio de que esa persona está yendo a la destrucción. Pero a las personas que creen en ese mensaje de la cruz, esto se convertirá en su poder. Pero solamente por el simple hecho de creer en el mensaje de la cruz, la verdad puede ser un gran poder. 도가
Si vemos en 1 Corintios 1:18, la palabra que hoy leímos, si leemos todos juntos, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Para esas personas que están, ¿qué dice? Para que esas personas que se pierden, este mensaje de la cruz, esa palabra de la cruz es una locura. Es locura. Pues podemos ver de que en este momento no significa de que en este momento pues se está haciendo todo el mundo será destruido y se perderá en ese instante, pero está hablando sobre ese fin del mundo en el cual todos están yendo a ese fin del mundo. O sea, todos nosotros está hablando sobre que todo el mundo está en ese momento en el cual todos están yendo a esa perdición o todos estamos yendo a esa salvación. Es algo que está ocurriendo en este momento. ¿Qué es lo que está predicando, está prodigiendo en este momento, profetizando en este momento? Si vemos en el versículo 19, pero entonces nosotros estamos yendo a estos últimos tiempos, pero ¿qué es lo que dice? Pero todos los que tienen la sabiduría serán destruidos. Entonces las personas del mundo podrán decir, esa sabiduría, qué bueno es esto, qué es resplandente es esto. Pero entonces nos está diciendo, está profetizando de que esto se convertirá lo opuesto, de que ellos serán destruidos. Pero entonces si nosotros vemos de que está hablando, aunque Corintios había escrito hace 2000 años, pero entonces Pablo está hablando sobre lo que estaba escrito en Isaías, está hablando sobre esa profecía de que todos esos sabios, la verdad, que no reciben esa sabiduría o ese mensaje de la cruz, la verdad, están yendo a esa destrucción y la verdad entrarán a esa destrucción y la perdición y entrarán en el infierno. O sea, todas estas cosas serán cambiados en ese instante. Esa sabiduría del mundo cambiará al final. Pero entonces, esta palabra, ¿de dónde está viniendo? Esta palabra, la verdad, está hablando sobre una palabra en el cual había ya ocurrido verdaderamente. Entonces, ¿de dónde viene esta palabra? En ese tiempo en el cual el rey de Asiria estaba tratando de destruir a Judas en ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en ese instante? Si les explico a ustedes, es que el rey de Asiria vino delante de Judea para poder destruirlos a ellos. Pero la verdad es que el rey de Asiria, la verdad, tenía una gran milicia y la verdad, todos ellos, la verdad, a comparación con Judá, la verdad, no tenían nada. No tenía nada. Y la verdad es que en ese tiempo la Judea no tenía ningún tipo de fuerza. Pero y era obvio, ante cualquier otro, delante de todas las personas, que el rey de Asiria iba a destruir a Judea. Pero entonces, al frente, un general vino delante de Judea y entonces gritó delante de ellos diciendo de que ¿dónde está su Dios? Todos ustedes van a morir. Todos ustedes ya terminó. O sea, comenzó a maldecir acerca de Dios y también se estaba burlando de ellos. Pero entonces nosotros si vemos esto, si cualquiera al ver esto, la verdad era obvio de que el rey de Asiria iba a matarlos, iba a vencer. Y todos estaban temblando delante, o sea, no había ningún tipo de esperanza para los de Judea.
이사야가 하나님 말씀 듣고 Pero entonces Isaías, al escuchar la palabra de Dios, y le dijo al rey de al rey de Judea, diciendo: no temas, todo lo que Asiria va a morir y ustedes no deben temer. Pero entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? 다음 날에 Luego de que Isaías había dicho, el siguiente día, 아수르의 군대 toda la milicia del rey de Asiria, todos ellos murieron en una sola noche. 에 의해서 Todo esto ocurrió a través de un solo ángel. 즉 시체뿐이라 Pero entonces, ¿qué dijo? Luego, al levantarnos, al ver, solamente eran ¿qué? Eran, 예상과 그 todos habían muerto. 아무 관계없이 그냥 Podemos ver de que todo esto, la verdad, no tuvo ninguna relación con esa sabiduría. Queridos hermanos, este es el fin del mundo. Así es como ocurrirá el fin del mundo. 사도 바울이 쓰고 있는 거예요. Pablo estaba volviendo a decir, usar esa palabra de lo que había ocurrido en ese tiempo en Israel en el pasado. 그 El hecho de que uno crea o no en ese mensaje de la cruz, uno tiene que ir hasta el fin del mundo. 이 세상에 아무리 지혜 있는 자가 있어도 Pero entonces, aunque en este mundo, ¿qué es lo que dice? ¿Dónde está el sabio? O como dice en el versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Si leemos todos juntos versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el 이 세상에 disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios de la sabiduría del mundo? 그 서기관들 같은 그런 사람들 O sea, ¿qué Dios a quién está hablando? Está hablando a esos fariseos y a esos saduceos que se creían inteligentes. 그렇게 돼 있는 거예요. Uno con su propia sabiduría no puede encontrar a Dios. Uno con su propia sabiduría no puede buscar a Dios. 하나님의 생각을 통해서 La verdad es que Dios no tiene ese encuentro con las personas, con esos pensamientos de las personas o la sabiduría del hombre. Es algo que nosotros no vamos a poder encontrar, sino que es todo lo contrario, donde no pensamos que estaría. Ahí está la sabiduría de Dios. 피하고 있습니다. La verdad es que la Biblia nos está hablando algo completamente diferente. Si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, nosotros no vamos a encontrar todo lo que Jesús ha hecho, sino si vemos en todos los evangelios, solamente podremos encontrar algunas cosas que Jesús ha hecho. Pero luego de repente 그러면서 끝나고 있어요. vemos de que Jesús murió 보면서 뭐 y muere y luego resucita. Pero las personas al ver esto, ¿qué es lo que hacen? Creen en esto. 몇 가지 사실만 Solamente al ver estas pocas obras, uno puede creer en Jesús. Esa es la forma de Dios. Queridos hermanos, en la iglesia, 들에게 nosotros podemos encontrar de que nosotros llevamos la palabra de Jesús y nosotros predicamos a otras personas. Pero la obra que la iglesia hace es esto. Es para que las personas puedan escuchar acerca de Jesús. 지혜라고 볼 수 없지만 Pero la verdad, aunque el mundo habla sobre esa sabiduría del mundo, uno no puede encontrar a Dios. Pero con esa sabiduría que Dios está hablando, ahí podemos encontrar la salvación. 현명하게 Por eso, la iglesia, ¿qué es lo que está llevando a las otras personas? No es para que esas personas puedan tener, 오히려 ese entendimiento, tener ese principio, 깨부시는 것이 sino que es lo que la iglesia está llevando. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cuál es ese evangelio? Es romper con todas esas sabidurías. Es completamente romper y destruir esas sabidurías del hombre. 기본 성질이 우리의 또 지혜가 우리에게 격려해오고 지혜로 우리가 E incluso esa sabiduría en la cual nosotros pensábamos, la verdad, 오히려 그 사실이 estas cosas, todas estas cosas, la verdad, son destruidas y solamente esa sabiduría de donde no sabíamos que iba a venir. Esta es la verdad. 십자가에서 내려오지도 못하는 분이 능력 없으신 분이 우리 하나님이라는 그 스토리를 담고 El mensaje de la cruz, ¿qué es lo que nos está diciendo sobre este hombre que es el Hijo de Dios, que no tenía ninguna fuerza? Él es aquel que nos puede salvar a nosotros. Que nos dice en el capítulo 21, versículo 21 del pasaje bíblico de hoy, que nos dice que con la sabiduría de Dios nos salva a nosotros, pero esto no va junto con las cosas del mundo. 볼 때에
미련스럽다 하는 Pero entonces nos está diciendo de que Dios ha escogido esa sabiduría que el hombre dice que es necia 세상이 para poder darnos la salvación a nosotros. 아 이건 너무 지혜가 이거 좀 어처구니 없다 하는 것을 오히려 택하셔요. Dios escoge esas cosas que la verdad podrán verse como que fueran necias o locura. La verdad, Él busca a esas personas que encuentran esto como como la sabiduría de Dios. A esas personas que buscan a esta locura, a esa necedad para buscar a Dios. 절대로 변하지 않을 Que uno tiene que tener esa determinación para buscar y para poder seguir esto. Dios busca a estas personas. 얼마든지 바꾸겠다고 즉시로 A esas personas que constantemente tienen ese valor de cambiar su propia sabiduría con la sabiduría de Dios. A estas personas Dios está buscando para salvarlas. ¿Qué es lo que dice acá? Que los judíos que estaban pidiendo señales en el versículo 22 y 23. 그런데 그들이 이렇게 증거를 원하는 거예요. O sea, estas personas están pidiendo pues a las diferentes señales. Pero entonces, ¿qué significa esto? Es un tipo de pues 예루살렘에서 예수님께서 낳을 때부터 están pidiendo, la verdad ellos no quieren, desean pues tener la fe, sino que solamente usan esto como para poder decir que ellos quieren recibirlo. 그 소경 그 사람을 고쳐 주셨는데 Pero entonces Jesús, la verdad, ¿qué fue lo que hizo? En cambio de buscar diferentes señales que ellos decían, ellos pues salvó pues a los que eran ciegos, hizo ver que los ciegos pudieran ver, sanó a los enfermos. Pero entonces, si las personas hubieran abierto sus ojos, hubieran podido pues ver esto, 나중에 바리새인들 y hubieran podido creer esto. 앞에 가서 그 소경의 부모가 가서 우리 아들 맞습니다. Pero entonces, incluso aunque el que era ciego, pues hubiera dicho delante de los fariseos de que él era aquel que había sido sano, la verdad ellos no hubieran podido creer esto. Incluso si los padres pues hubieran venido diciendo que este era su hijo ciego, pero ahora ve, ellos no creyeron en esto. 싫다. Pero entonces, aunque los judíos pedieran señales, pero la verdad, ellos pues aunque Jesús les mostró, ellos no creyeron en esto. Si leemos en Marcos 8, 깊이 탄식하시며 가로사대 desde 11 hasta 12, sí dijeron, ¿qué es lo que dice? Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a disputar en él, pidiendo señales del cielo para tentarle. Y gimiendo su espíritu dijo, ¿por qué pide señales esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. 밖에 없다. Pero entonces también que nos dice Mateos 12, 38 a 34, de que lo único, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Ellos solamente tendrán señales del profeta Jonás. 바울 시대에 살던 En esa generación de Jesús y Pablo, todos esos judíos en ese instante, la verdad no aceptaron ese mensaje pues del Mesías, ese mensaje de la cruz, sino que ellos en cambio, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos rechazaron esto. 그것이 그들에게는 넘어지게 하는 돌이었어요. Pero la verdad, esto era esa pequeña piedra que los hizo caer. Ellos tuvieron que creer en eso, pero ellos no lo hicieron. 신앙을 Esa verdadera, esa oportunidad para que ellos pudieran creer en Dios era a través de esto. Pero ellos negaron esto. ¿Por qué? Porque eran tacaños. Eso se convirtió en esa piedra de tropiezo para ellos. Como nos dicen Romanos 9, 31 y 33. ¿Qué es lo que ellos estaban buscando? Estaban esperando y buscando a ese rey que iba a destruir toda a Roma y que los iba a pues, venir delante de ellos. 그렇게 하기를 왜 Pero queridos hermanos, 안 되는 거죠? ellos no pudieron aceptar el hecho de que Jesús había hecho, de que Dios había obrado de esa forma. 하나님 사람하고 오신다. 엄청 변화를 얘기하는데 El hecho de que Jesús haya venido como hombre era algo
con un gran pues cambio y era algo que nosotros todos teníamos que sorprendernos. Pero nosotros al ver eso, pues la verdad, el hecho de que Jesús ha hecho hombre, la verdad, no fue manifestado con gran resplandor, sino en cambio Jesús vino de lo más bajo y fue una de las personas más bajas, y la verdad ellos no quisieron aceptar eso y no quisieron creer en esto. 같은 십자가의 도를 대하는데도 E incluso 거절하는 자가 있는가 하면은 hay personas que niegan este mensaje de la cruz, pero a lo contrario, hay personas que al escuchar el mensaje de la cruz lo aceptan y creen en Dios y lo toman como la verdad. Pero ¿por qué será que esto es diferente? ¿Por qué será algunas personas que ven esto con el mensaje de la cruz como si fuera necedad? O hay otras personas que dicen que es poder. ¿Por qué será esto? Si vemos en el versículo 21, 1 Corintios 1:21, podemos encontrar la respuesta que dice: agradando a Dios, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 그러면 누가 믿는 자들일까요? 24절에 보면은 Pero entonces, ¿quiénes son estos creyentes? ¿Quiénes son estos creyentes que serán salvos? ¿Qué dice en el versículo 24? Mas para los llamados. 부르심을 입은 자들과 O sea, para los llamados, o sea, que aquellos que han sido llamados. Si vemos en 1 Corintios 1:2, que 달려온 자들이 아닙니다. dice, los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los cuales, o sea, aquellos que han sido llamados para ser santos. Por eso, ese mensaje de la cruz, en el cual Jesús ha venido en esta tierra y muerto en la cruz, 찾아갈 수 ¿para qué es esto? 오히려 하나님이 사람을 향해 달려가서 Es para que el hombre no buscara a Dios, sino que Dios buscara al hombre. Aquí esa es la voluntad de Dios. 기대하지 않고 있었죠. Pero entonces nadie esperaba esto. Y la verdad, ¿quién esperaba esto? 잘 믿고 있다면은 이는 그 사람이 Pero entonces, esa persona que cree en el mensaje de la cruz, no es porque esa persona tiene sabiduría, no es porque esta persona es inteligente, 십자가의 도를 듣고 믿는다면 그 사람은 sino que esta persona, ¿qué es? Es una persona que ha sido llamada por Dios. 이 사람이 Es porque esta persona que ha sido llamada por Dios no negó ese llamado, sino que la aceptó. 십자가의 도를 믿는 Aquel que cree en ese mensaje de la cruz y recibe la salvación, 믿게 된 사실도 영광스러운 사실이지만 aunque esta verdad es algo que, pues el hecho de que creen esto puede verse como algo glorioso, y así es, pero la verdad antes de ello es porque Dios los ha llamado a ellos, es porque esas personas han respondido a ese llamado de Dios, son personas que han determinado en creer en Jesús, no importa si son inteligentes o no lo son, pero la verdad, ellos 마음에 creyeron en ese cruz, o sea, respondieron a ese llamado de Dios. 미련하다고 보는 하나님의 지혜는 Esa sabiduría que el hombre ve que es insensato, esa sabiduría de Dios que el mundo ve que es insensato, 심령들을 구원하는데 다른 심령이 아닌 진실한 심령들 salva a esas personas, que el Espíritu de las personas, a esas personas que tienen esa fe verdadera, los salvará a ellos. 듣는 자들에게는 Aquellos que escuchan ese evangelio, que escuchan ese llamado de ese mensaje de la cruz, esta cruz será el poder de Dios, será el poder de Dios. 복음에서 하나님의 부르심을 듣는 자들에게는 Aquellos que escuchan ese llamado, ese evangelio de Dios, ese mensaje de la cruz es su poder. ¿Por qué? Porque ahí está el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Aleluya. Aquellos que han sido llamados, 그 믿을 때에 ellos al creer, 사건 그냥 무조건 믿자 이렇게 하지 않고요. ellos no responderán, sí, creamos porque sí. 하나님 그렇게 부르시는 하나님이 그렇게 얘기하시니 믿자. Ay, tú como me estás diciendo, como tú Dios me estás diciendo, ay, sí, yo creeré. No solamente, simplemente es porque creen, sino porque ellos conocen ese amor de Dios, ven ese amor de Dios. 왜 나를 구하시는가? ¿Por qué será que Dios me ha salvado a mí? ¿Por qué será que Él se humilló y vino por mí? 본 거예요.
Él ve aquel que cree, ve esa muerte, ese amor de Dios. Pero los personas del mundo no verán ese amor. Aunque el mundo ve que este es insensato, pero la verdad es que Jesús no es insensato, sino que Él vino para amar. Él vino para cumplir ese amor para aquellos que escuchan esta palabra. Por eso Él recibió todo tipo de insulto, recibió todo tipo de herida y hasta incluso murió en la cruz. Pero Él no pensó que Él no merecía esto, sino que Él hasta el final sostuvo con el amor. Pero la verdad, Él no amó solamente a ese momento, sino que Él amó hasta el final, hasta toda la eternidad. 그래서 그렇게 비참하게 낮아지게 내려오신 것에 대해서 이해가 가는 거예요. Por eso nosotros entendemos, por el hecho de que Él haya venido y hecho humillado a sí mismo para poder amarnos a nosotros. Entendemos esto. 사실 신학적 요소들이 너무 많아요. Nosotros en este presente en el cual nosotros estamos viviendo, hay muchas diferentes teologías y también hay muchas sabidurías. 홍수 속에 있어요. Nosotros ahora vivimos en una generación que está lleno de la sabiduría y la verdad no sabemos en qué tipo de palabra tenemos que creer o depender. 참 믿음. 정말 가장 첫 단추가 없이 Pero 채우지 않고 그냥 si nosotros Si no tenemos un comienzo verdadero en nuestra fe, la verdad terminaremos teniendo una fe a medias y solamente una fe que va de un lado a otro, sin conocer el amor de Dios. Y estas personas eventualmente traerán la sabiduría del mundo a la iglesia e incluso pisotearán la obra de Dios. Pero la verdad es que es algo que Dios no desea. Dios no acepta el mundo y la verdad Dios obra en formas en el cual no es aceptada en el mundo, solamente esa forma en la cual Dios obra. Y hay una obra que Dios hace y a cada uno de nosotros y Él ha venido en formas imaginables para salvarnos a nosotros y solamente a través de esa sabiduría, solamente a través de este poder de Dios y solamente a través de esa sabiduría de Dios nos salva a nosotros. Y para Dios buscarnos a nosotros y Dios en medio de esta creación, Él vino en este mundo para salvarnos, a buscarnos a nosotros. Y Él vino en medio de toda esta muerte, en medio de todo este dolor, vino a profundidad de todo esto para poder Él recibir todo tipo de cosas sin que Él lo mereciera. Pero aquel que descubre esto, podemos conocerlo a Él. Así es como nosotros podemos saborear el poder de Dios. Aleluya. El mensaje más importante que los cristianos llevan a las otras personas es el mensaje de la cruz. Aunque el mundo pueda ver que esto es algo insensato, a partir de ese lugar es donde podemos encontrar a Dios y ese lugar es en el cual nosotros podemos recibir ese amor de Dios y el hecho de que nosotros amamos a Dios con todo fervor es la sabiduría de Dios. En cambio de buscar la sabiduría de este mundo, ¿qué es lo que dice en el versículo 24 y 25? ¿Qué dice? De que lo que es insensato de Dios, la verdad, ahí es donde está la fortaleza de Dios, la sabiduría y ese poder de Dios. Queridos hermanos,
donde nosotros miremos en la perspectiva del mundo que lo más insensato y lo más insensato de Dios, pero la verdad es que en ese lugar es la parte donde tienen la gran sabiduría de Dios. 우리를 찾아오시려고 Dios, para buscarnos a nosotros, 이렇게 내려오셔서 Él se humilló y vino en este lugar. 던지신 것은 Y el hecho de que nos haya salvado a nosotros no es algo que es insensato, sino es algo lo más grande que nosotros podemos experimentar. 여러분을 이렇게 여기 통과하면 내가 구원해 주겠다 하지 않으셨어요. Dios no dijo, ustedes tienen que pasar por esto para que ustedes puedan ser salvos, sino que Dios ha llamado a cada uno de nosotros y cada uno de ustedes han recibido la salvación porque ustedes han respondido a ese llamado. 자기가 나와서 구원된 자 하나도 없습니다. No hay ninguno que haya sido salvo por sí mismo sin responder a ese llamado. 영원한 그날까지 그의 나라로 이끌어갈 것입니다. Dios nos guiará a ese último tiempo, a su último momento en el cual Dios nos llevará al cielo. Y espero que todos nosotros verdaderamente podamos podamos responder ese llamado y la verdad podamos recibir ese mensaje de la cruz. Y espero que todos nosotros podamos recibir ese mensaje y así nosotros nunca neguemos a Jesús y que nosotros, la verdad, podamos recibir ese amor a ese último día. Que nosotros no calculemos con este mundo, con las cosas de este mundo, sino que en todo corazón podamos amar a Jesús y podamos tener esa verdad dentro de Dios, tener una fe verdadera delante del Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que ninguno de ustedes sea engañado por el diablo. 하나님의 믿음을 가진 Queridos hermanos, que cada uno de ustedes puedan recibir ese amor de Dios y espero que dentro de ustedes tengan esa bendición y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Oremos en este momento. Oremos delante de Dios. Gracias porque me has dado esta fe. 하나님 만나기 전에 Gracias porque yo, antes de escuchar, tener esta fe, tú me has llamado. 세상에 지혜로운 거 그런 거 원치 않습니다. Padre, yo no quiero esa sabiduría del mundo. 나를 불러주시고 Por favor, Padre, dame la fe y yo deseo que tú me guíes a mí. Ayuda a nuestra iglesia, a nuestra familia. Guíanos. 패하지 않고 Ayúdanos, Señor, para que podamos ir a ese camino sin fallar a ese último día. Vamos a orar todos juntos.